o la orientación que le vamos a dar a la obra del hotel, no del nuevo, del hotel. No hay ningún viejo, entonces tiene que ser del hotel de Aroche, del Conde del Álamo, Hotel Conde del Álamo, que será el nombre que tendrá. Me toca hacer esta presentación fundamentalmente porque, el Ayuntamiento es el promotor de la obra, el propietario de la obra, y en calidad de alcalde, pues es todo un placer y la verdad que una sensación fantástica la de en esta fecha, a estas alturas, poder hacer la presentación de un proyecto de esta envergadura. No ha sido fácil, la verdad es que no ha sido fácil acometer este proyecto. Rondaba a la cabeza de más de uno hace muchos años algo parecido, que aquel edificio tan querido por todos los arochenos, porque ha sido un edificio emblemático de nuestro pueblo, un edificio entre el castillo y la iglesia, un edificio histórico. Pensábamos y nos dolía, una vez que fue ya abandonado su uso como cuartel de la Guardia Civil, nos dolía ver su deterioro, su abandono y su ruina, que era en definitiva lo que estaba sucediendo. Y era muchísima la impotencia cuando uno miraba esos muros y veía que se caía, porque los edificios antiguos, cuando no se les hace nada, se caen. Es ley de vida. El edificio, allá por los primeros años en que yo llegué a la alcaldía, os puedo hablar sobre todo del periodo que me ha tocado a mí y que mejor conozco, que es desde que soy alcalde, en el año 2003, era todavía propiedad de los herederos de los terneros, que eran por entonces los propietarios del edificio. En realidad siempre fue de esta familia. Me podéis corregir alguna persona de los más mayores, alguno que tenga una información más precisa. Esto es información que yo he recabado, pero que no tiene por qué ser necesariamente rigurosa. Creo que uno de los terneros, creo que se llamaba Enrique Ternero, se casó con una losada, creo que la de la calle, con Dolores Losada, y Dolores Losada era nieta del Conde del Álamo, es decir, los Condes del Álamo fueron de alguna manera los propietarios del edificio prácticamente hasta su enajenación, su venta. El edificio lo hizo el Conde del Álamo en el siglo XVIII, 1700 algo, y lo hicieron como casa urbana. Tenían la casa de la belleza, de la finca de la belleza, y tenían también la casa de aquí del pueblo. Después, más tarde, Enrique Ternero hizo también la casa del Álamo, de la finca del Álamo, pero que es una casa ya de inicios del XX. Pero estas dos casas palacios, pues tanto la de la belleza como esta, fueron del original Conde del Álamo. Por tanto, son casas palaciegas, casas solariegas, hechas para la comodidad de la nobleza de entonces, es decir, para la clase alta, no voy a decir arochena porque probablemente sevillana de la época. El cuartel de la Guardia Civil, allá por los años 90, como digo, trasladó su sitio de este edificio al que hemos conocido en el Paseo de Ordóñez Valdés, y a partir de ahí la casa se cierra, deja de tener uso y tiene el abandono que hemos comentado. Cuando antes de yo llegar al ayuntamiento, ya me consta que el anterior alcalde, Antonio Cuaresma, hizo notables gestiones para intentar la venta del edificio, para que pasara a otras manos y se iniciara algún tipo de proyecto en marcha. No se consiguió por entonces. En aquel momento, cuando llegué al ayuntamiento, estaba en redacción el Plan General de Ordenación Urbana, y precisamente con la idea de facilitar que este edificio tuviera un uso hotelero, ya entonces se propuso que todo lo que era la manzana pues tuviera la calificación necesaria para ese uso, un dotacional de este tipo.
Por tanto, desde el mismo planeamiento ya se pensó, se facilitó que el edificio, para su conservación, tuviera ese uso. Con esa idea, bueno, fueron varios los posibles compradores que fueron pasando por aquí. La verdad es que pasaban por el ayuntamiento, porque el ayuntamiento hacíamos de impulsores de la idea de que alguien pudiera adquirir el inmueble para hacer este proyecto, que considerábamos ya por entonces absolutamente fundamental para el desarrollo del pueblo. Fueron muchos. Por entonces recuerdo que Manuel Amigo era la persona que se encargaba de tratar de buscar compradores para el encargo que tenía, y fueron varias las personas que estuvieron en esas negociaciones de compraventa, donde el ayuntamiento, como digo, pues trataba de intermediar para facilitar el acuerdo. No fue posible durante bastante tiempo, hasta al menos 2005, si no me equivoco, cuando recibí la llamada de una persona que se identificó como un colaborador de José Luis Sáez, que por entonces y todavía es el presidente de la Federación Española de Baloncesto, la Federación Nacional de Baloncesto, Pepe Sáez. Bueno, pues efectivamente, este señor yo lo conocí entonces, vino a Aroche interesado en el edificio, le había llegado noticia, información de que estaba en venta, y efectivamente se interesó por él. Lo estuvimos viendo, le interesó el precio y finalmente llegó a un acuerdo para su compra. Pepe Sáez, por tanto, la verdad es que era importante para nosotros, porque además de que este hombre prometía un proyecto ambicioso y que podía ser de gran envergadura, pues era una personalidad relevante dentro del panorama deportivo nacional, incluso yo diría que social nacional, y esto también pues podía impulsar otro tipo de actividades en el pueblo. Era algo que nos gustaba muchísimo, nos gustaba el perfil que tenía este hombre, y pensábamos que era interesante que este hombre se pudiera quedar con el edificio. Intentamos hacer todo lo posible para que así fuera. Lo compró y encargó lo que fue la primera redacción de un proyecto de hotel en el edificio. Todo esto, la verdad es que llevó trámites complejos, hubo que presentarlo, los acompañé incluso a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Turismo, se tramitaron subvenciones, ayudas. Bueno, en el año 2008, este hombre, por circunstancias que dijo que eran personales, abandonó la idea del proyecto y vendió el hotel, el edificio, con la idea del hotel, a otra persona, a un promotor privado, que se llamaba Amador González, cuyo proyecto difería ya notablemente de la primera idea. Bien, este Amador hizo un nuevo proyecto, es decir, desechó la idea del proyecto anterior, que ya existía, y realizó un nuevo proyecto que también tramitó a través de la Consejería de Turismo, de la Junta de Andalucía, tramitó y se presentó, y además obtuvo subvención y obtuvo las correspondientes ayudas. Este hombre dio los primeros pasos en lo que fue la construcción. En ningún momento pensábamos que el proyecto fuera a salir mal. Era una persona era un promotor, un hombre, una empresa, un hombre vinculado al mundo del ladrillo, de la construcción, allá por los años 2008-2009, con importantes y cuantiosas urbanizaciones hechas en distintos sitios de España. Este hombre fue el que hizo el gran vaciado del solar, hizo la demolición, hizo el vaciado conforme a lo que era, en principio, el segundo proyecto que ya él tenía. También edificó algunas estructuras, en fin, contrató a gente de aquí y empezó a trabajar en ese sentido. En un momento dado nos llegó que este hombre parecía que no pagaba a los trabajadores, que no pagaba a proveedores, que empezaba a tener problemas de liquidez, y en algún momento la obra quedó parada. Gestionamos el asunto, tratamos de averiguar qué pasaba, y después de mucho indagar, este hombre se había arruinado, literalmente, se le habían venido abajo todas sus promociones o parte de sus promociones.
le habían arrastrado del resto de su proyecto y su proyecto se quedó atascado. En ese momento el Banco Santander era el que tenía hecha la hipoteca con este hombre en lo que era el solar y ejecutó la hipoteca. El Santander se quedó, por tanto, con este edificio. Y nosotros, el Ayuntamiento, nos quedamos con todos los problemas que acarreaba. Los problemas eran problemas de las medianeras. La medianera había en muchos casos, el gran vaciado que se había hecho afectaba a la solidez de muchísimas casas medianeras, amenazaban en algún caso gravemente su estado. No había evacuación de aguas pluviales o de aguas de lluvia, había graves afecciones de humedales a otras casas, al margen de cuestiones de salubridad y de todo esto, ¿no? La verdad es que aquello se empezó a convertir en un gran problema para el Ayuntamiento sin que fuera un edificio de propiedad municipal. Y bueno, ya este hombre, sin ningún tipo de relación con el bien, el Santander, prácticamente ejerciendo como intermediario inmobiliario, pues también se desentendía de sus obligaciones de propietario. La verdad es que fuimos nosotros los que tuvimos que tratar de arreglarlo, todo lo que estaba produciendo de daño a los vecinos el edificio, hasta que finalmente después iniciamos una negociación, planteamos la posibilidad de comprar el edificio al Santander, para lo cual lo que hicimos fue mirar para el tesorillo que tenemos ahí en el Ayuntamiento, para mirar a ver las posibilidades económicas y ver si era viable poder ejecutar la compra o no. Lo estuvimos barajando, no llegábamos a los importes que nos pedían, por entonces lo que era la venta del solar, del inmueble, más incluyendo lógicamente sus características como dotacional hotelero, más el propio proyecto, que también de alguna manera se vendía con el inmueble, más la obra ejecutada. Todo esto lo había tasado el Santander en aproximadamente 300 y pico mil euros, cantidad que nosotros no llegábamos. Después de una negociación que duró más de un año, donde intercambiamos muchísimas posiciones con el Santander y donde le apretamos muchísimo también con todo lo que eran sus responsabilidades respecto a la conservación del inmueble, conseguimos finalmente un acuerdo por 101.500 euros, dinero que sí que disponíamos en las arcas municipales, en el Ayuntamiento, gracias desde luego a la solvencia económica municipal y a los enormes esfuerzos económicos que estábamos haciendo y que hemos hecho siempre en el Ayuntamiento. El edificio se pagó de manera inmediata, con dinero contante y sonante, y aproximadamente en 2013 pues ya nos hicimos con la propiedad definitiva del inmueble. A partir de aquí, pues iniciamos una nueva etapa, no menos fácil, todo lo contrario, la verdaderamente compleja, que es ya la que os van a presentar Pablo e Ismael. Hay que decir que nos acercamos al proyecto fundamentalmente con un objetivo principal. Primero, porque desde el Ayuntamiento, desde hace varios años, estamos convencidos de que el turismo es una importante fuente de empleo y de futuro para nuestro pueblo. El turismo, creemos que de manera constante, lenta pero constante, perseverante, siempre y cuando trabajemos en poder ofrecer algo complementario a lo que ofrece el resto de la comarca, a lo que ofrece el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, sobre todo en el sentido patrimonial, porque el parque creemos que tiene una oferta absolutamente única y exclusiva y de calidad en todo lo que es paisajístico, en lo que es ambiental, lo que son los castaños o los castañares de la parte esta de Fuenterido, de Alájar, lo que es la Gruta de las Maravillas de Aracena, lo que es la gastronomía del cerdo ibérico en torno al jamón de jabugo. La verdad es que creemos de verdad que el Parque Natural tiene unos valores turísticos muy importantes y muy atractivos a niveles nacionales e internacionales, y lo creemos firmemente. Y creemos que Aroche puede ofrecer algo que no voy a decir que sea exclusivo, pero sí que donde nosotros
podemos estar en la cabeza de esa oferta dentro de nuestra comarca. Y es en el valor patrimonial, en el valor histórico-patrimonial de nuestro conjunto histórico. Aroche tiene un patrimonio histórico absolutamente único, de valor verdaderamente incalculable, por el que hemos trabajado muchísimo en estos años en su conservación, en su restauración, por el que trabajamos año a año en su mantenimiento y en su conservación. Tenemos un castillo que es una auténtica joya y que no os voy a vender a vosotros, una iglesia que es absolutamente espectacular, tenemos un museo de Aroche que contiene un museo cada vez más visitado y más prestigiado como es el Museo del Rosario, nuestro museo arqueológico que no deja de incorporar nuevas piezas, por ejemplo, el último hallazgo del tesorillo de Aroche, del tesoro de Aroche, que ya es cada vez más conocido, nuevas piezas que se incorporan a la colección arqueológica sobre todo, a partir de las excavaciones que se realizan en la ciudad romana, la propia ciudad romana de Arús y Turóbriga, única visitable en la provincia de Huelva, incluida en todas las programaciones de la Junta de Andalucía, dentro de una red cultural de espacios de Andalucía, de yacimientos arqueológicos, que compartimos espacio con Itálica, con Baelo Claudia en Cádiz, con Medina Zahara en Córdoba. Es decir, a ese nivel estamos incluidos, estamos siendo publicitados por la Junta de Andalucía en la red de yacimientos arqueológicos de la Junta de Andalucía. La propia ermita de San Mamés, con unas pinturas románicas que tampoco voy a poner yo aquí en valor porque también es conocida por todos. El propio Aroche amurallado o el propio conjunto histórico. Es decir, Aroche tiene valores patrimoniales absolutamente exclusivos que probablemente nos sitúen a la cabeza de la comarca en lo que es esa oferta. Pero nos falta algo, nos falta una oferta turística que tiene que crecer, nos falta una inversión privada que no tenemos. Y ahí creíamos que el ayuntamiento, con dinero público, haciendo una política desde lo público, podíamos impulsar ese tipo de política y de actividades, promoviendo el inicio o el surgimiento de un establecimiento hotelero que en el futuro pueda consolidar ese tipo de oferta. Un alojamiento que vaya en la línea de lo que estamos haciendo en la conservación de nuestro patrimonio histórico, es decir, elementos, monumentos bien conservados, bien restaurados, bien cuidados, bien mantenidos, que ofrezcan una visita digna y de calidad. No vamos a decir de excelencia total, pero sí al menos una visita digna y de calidad. Y eso creemos que podemos conseguirlo con el hotel. La idea sería hacer un establecimiento hotelero de ese tipo, un establecimiento hotelero de calidad, de estos que ahora se venden como hoteles con encanto, especial porque es una casa-palacio del siglo XVIII, que fuera un sitio distinto y que fuera un sitio donde el visitante encuentre una sintonía con el dormir, el alojarse y después la visita que puede realizar en este pueblo. Es decir, cerrar el círculo de lo que puede ser una oferta que por ahora nos está faltando, pues eso, su complementariedad, que sea total, que sea integral. Esto, indiscutiblemente, creemos que poco a poco, bueno, de manera directa, redundará en la generación de algunos puestos de trabajo, no muchos, porque el hotel será un hotel pequeño, como veremos a continuación, pero que sí estamos convencidos de que generará empleo directo y, con toda seguridad, empleo indirecto, porque ahí es donde tiene que crecer poquito a poco nuestro turismo, nuestro sector local en ese sentido. Y, por supuesto, tiene un valor muy importante en cuanto a lo que es el incremento del patrimonio inmobiliario del propio ayuntamiento. No hay que dejar de olvidar que el Ayuntamiento de Aroche en estos últimos años no cesa de comprar inmuebles, no deja de comprar todos los años, de hacer inversiones en comprar nuevos inmuebles que permiten al ayuntamiento cada vez, entiéndanme, ser más rico en cuanto a patrimonio inmobiliario propio. Y eso creemos que también es muy importante para el futuro de todo el pueblo, de los propios arochenos, que somos de alguna manera, o somos en definitiva, los propietarios del propio ayuntamiento. Por tanto, son todo medidas que creímos positivas, que creímos que justificaban sobradamente no solamente la compra, sino ahora, la fase en la que estamos, la fase de la inversión para la ejecución de la obra. Una inversión cuantiosísima, muy costosa, muy cara, que en parte financiamos con fondos del PFEA, pero que en gran medida pagamos con fondos propios.
Es una inversión, como digo, bueno, ellos ahora cuantificarán exactamente su contenido, pero que nosotros vamos tratando de ir acomodando dentro de lo que son los propios presupuestos municipales, tratando de compaginar el resto de actuaciones que hacemos en el municipio sin que suponga un déficit para las demás obligaciones municipales, sabiendo, eso sí, que sin que suponga un déficit, sí supone un esfuerzo de enorme importancia y de enorme cuantía. En este 2015 cubrimos objetivos prácticamente finalizando lo que es la estructura y cubierta del edificio. Ya estamos prácticamente con la parte final de la estructura y hacia final de año, bueno, pues la cubierta casi que estará en su fase final. Y para 2016 pues nos daremos por contentos si conseguimos hacer toda la parte de lo que se llama albañilería del edificio y empezamos con algunos acabados de interior. Si es así, iremos caminando sobre los planes previstos en la idea de, en lo que es el plazo de esta legislatura, poder finalizar el edificio y con el sueño de poder abrirlo al público. Eso ya será probablemente mucho más complicado, pero no cejaremos en ese empeño. Nada más, ese ha sido un poquito el histórico de la actuación municipal. Yo ahora os dejo con lo que sé que estáis deseando de conocer, que es qué hemos hecho técnicamente y qué va a ser o qué idea tenemos aproximadamente, porque también vamos avanzando conforme vamos viendo la obra, una obra compleja, pues vamos avanzando muchas veces con pequeños acabados y finalmente lo que hoy se presente, pues probablemente, quizá en algún caso absolutamente puntual, pueda sufrir alguna pequeña variación. No obstante, estoy seguro de que la charla de Ismael y de Pablo os va a gustar mucho. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Centro Cultural Las Peñas la invitación para poder explicar un proyecto. La verdad es que no es muy común en los tiempos en los que estamos que a un arquitecto y a un aparejador se nos dé la posibilidad de explicarle a los usuarios del edificio cómo va a ser su edificio en el futuro. Entonces, gracias por el trabajo que hacéis y por habernos invitado a la charla. En segundo lugar, a mí me gustaría, recogiendo un poquito el hilo del comentario del señor alcalde, explicaros que este no es un trabajo, el acto del proyecto no es un trabajo individual. El proceso que hemos llevado tiene mucho más de proyecto coral, de trabajo en grupo, que de trabajo individual. Empezando por mi socia Victoria Guzmán, con la que trabajamos, siguiendo por Nieves, que forma parte también del equipo que hemos formalizado la propuesta. No me quiero olvidar de Lola, que ha sido y seguramente será más adelante parte importante. Pablo, que mi compañero, que es fundamental a la hora de la ejecución de la obra. Y por último, el señor alcalde, que quizás sea la cabeza visible y alma mater del proyecto. En este sentido, también me gustaría explicaros y hacer una pequeña reflexión antes de que Pablo ya empiece con una de las partes de la visualización que vamos a hacer, que este edificio o que este proyecto tiene tres fases. Una primera fase que ahora vais a entender cuando haga Pablo la ponencia, que forma parte de lo que hemos llamado estabilización y obras de urgencia. Una segunda fase que es la fase de redacción de proyecto, en la que hemos trabajado todas estas personas que os hemos comentado. Y una tercera fase que ha adelantado Antonio y que es la obra, que el proyecto no se acabó, el proyecto sigue vivo porque un edificio, ahora cuando vayamos viendo las imágenes de la complejidad que tiene este edificio con la topografía en el sitio en el que está, tener el proyecto definido al 100% es una utopía y poco realista, y porque además todo este equipo coral que hemos comentado anteriormente va opinando ideas, va sugiriendo cosas, como cualquier proyecto que hacemos que podamos hacer para la calle.
Con esta introducción sí me gustaría advertiros, y a colación la reflexión, que las imágenes que va a ver Pablo son desoladoras, de verdad, son muy duras, porque un edificio que a priori no, estaba catalogado, en el que había que mantener las bóvedas, mantener la fachada, mantener tipologías, no existía nada. O sea, lo único que existía era un peligro real para la salubridad, para la gente que vivía alrededor, para la gente que pudiese pasar alrededor. Y frente a esta situación, el ayuntamiento y su equipo de trabajo, en vez de ver un problema, ve una oportunidad, la oportunidad de sacar ellos el proyecto adelante. Y a mí me parece que esto tiene mucho valor, y más en los tiempos en los que estamos. Así que frente al expolio que Pablo nos va a presentar ahora, el ayuntamiento pues toma la feliz idea de volver a retomar el proyecto hotelero, y la verdad es que las previsiones son muy interesantes, los plazos son los que él ha comentado, y el edificio, la verdad es que creemos que el resultado vosotros lo juzgaréis ahora en la previsualización y más adelante como usuario. Creo que va a quedar con muy buen aspecto, pero sobre todo con un sentido común muy importante y con un trabajo y un detalle y una búsqueda de intentar buscar lo mejor para la filosofía que comentaba el alcalde de la conservación del patrimonio, que creo que va a estar muy interesante. Así que, sin más, Pablo va a hacer una pequeña introducción, bueno, pequeña, no sé, porque tiene un montón de fotos, no sé yo cómo será de pequeña, en la que os va a explicar y os va a poner antecedente de esa primera fase que os comentamos de la estabilización. Bueno, pues a mí me toca un poco enseñaros las fotos o las imágenes de lo que hemos hecho hasta ahora, de lo que nos encontramos, de lo que tuvimos que hacer con carácter urgente y bueno, y de lo que es ya el desarrollo del proyecto en sí. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, esto es lo que nos encontramos, visto desde fuera. No parece una cosa del otro mundo, no parece estar en muy mal estado, pero la situación real del inmueble había que verla desde dentro o desde las casas de los vecinos, que como por ejemplo esta foto está hecha de la calle Cizoa. Pantalla completa aquí, ¿no? ¿Pasa solo? Sí. Tengo que darle, vale. Bueno, pues esta es la imagen, prácticamente lo único que quedaba era la fachada, no pasa solo. ¿Cómo paro la presentación? Escape. Y hay una opción que es ir dándole solo, ¿es posible? Dale ahí y tú le vas dando a la flecha. Vale, pues eso es lo que decíamos, prácticamente lo que quedaba era la fachada. Una obra muy desordenada, constructivamente, mezclando demolición con estructura vertical ya hecha. Esto va demasiado rápido. Vale, lo dejamos así, ¿no? Se ve un poco bien. Podemos ampliarlo. No, se ve, Pablo. Vale. Así, ¿no? Bueno, pues eso, lo que decíamos, mezclando una obra muy desorganizada constructivamente, mezclando zonas que convivían casi entre demolición y estructura ya hecha, incluso estructura de segunda planta, como se ve ese muro de carga ahí encima de la viga, que no tenía mucho sentido, vigas de hormigón hormigonada, que tampoco entendimos nunca muy bien, y bueno, conviviendo con zonas de demolición. Esta es la única parte que quedó de las bóvedas, lo que hablaba antes Ismael, la verdad que muy deteriorada, casi inservible,
la zona de la medianera de la derecha, de la izquierda, la zona con toda su altura, se había quedado ahí un poco colgada. La zona nueva o de ampliación que tenía pensado la empresa, incluso se ven las armaduras de espera por aquí para la futura ampliación, porque era un proyecto bastante ambicioso. Este era el aspecto un poco más de cerca, lo que hablábamos antes de los sistemas constructivos un poco, o de las fases constructivas mezcladas. Era un poco desastre. Esto es lo que hablaba Antonio antes, del resultado de la demolición de los edificios que pertenecían a este inmueble y del rebaje, porque también el proyecto llevaba un rebaje importante, ¿no? Entonces, pues cimentaciones colgadas, medianeras que siempre habían estado en el interior, pues expuestas a la intemperie, con el riesgo que ello conlleva. Esta que era un poco la peor, no tanto a lo mejor por el tipo de suelo en el que estaba apoyado, que se ve que es roca, que es fuerte, sino por también el sistema constructivo que tenía o los materiales de los que estaba hecho la fachada, que la verdad que daba un poco de miedo. La azotea de la calle Cizoa, donde estaban las fotos hechas anteriores, también muchísima altura y bueno, muy desprotegida, porque claro, el edificio encajonaba. Nuestro edificio encajonaba el resto de las viviendas y le servía de apoyo. Y bueno, al desaparecer, pues se quedan solos, contando con la capacidad aportante de sus muros, que en algunas veces, como habéis visto en la foto de antes, pues era muy dudosa. Esta es la parte de atrás. Esa es la base del pie de amigo que le habían dejado a la fachada trasera que hemos visto antes. Se ve que están bastante por debajo de la cimentación, la excavación. Esto que nunca llegué muy bien a entender es la bóveda del torreón, que inexplicablemente le quitaron la cubierta y bueno, pues se quedó totalmente desprotegida y este era el aspecto que tenía. En la zona de acceso, ya con la vegetación casi engullendo la puerta y la escalera que ahora se quiere no, se va a mantener intacta. También en el proyecto original había apartamentos que daban a la calle Portugal y parte de ese proyecto era demoler las viviendas que existían. Algunas se demolieron y ese fue el estado. Se dejaron las fachadas un poco como cerramiento de la parcela y ese fue el estado en que quedaron. Un poco desastroso, siempre las puertas abiertas con riesgo de que se cayeran personas y un poco de desprendimiento. Y, bueno, este era el estado que tenía el cerramiento de la parcela. Esa fue una de las primeras actuaciones que hizo el ayuntamiento, aprovechando que hicimos un PFEA, un Plan de Fomento de Empleo Agrario en la calle Portugal, para reformar la pavimentación y las instalaciones. Aprovechamos y hicimos un cerramiento efectivo de la parcela, cerrando los huecos de las fachadas que habían quedado y acondicionando el revestimiento, ¿no? Una mención especial a la recuperación de la portada de acceso al patio, que se recuperó, se limpió y quitamos las pinturas, los revestimientos y se rejuntó con mortero de cal y se recuperó las piezas de granito que la forman y los dinteles y las mochetas de ladrillo visto. Se volvió a cerrar por cuestiones de seguridad después, con mortero de cal, pero la verdad es que quedó bastante bien. Este es el resultado final un poco del cerramiento y la imagen que se veía de fondo desde el castillo de lo que era el solar. Cerramiento terminado. En el tiempo en que, como dijo Antonio antes, en el tiempo en que la obra quedó un poco en abandono y todavía no siendo del ayuntamiento, pues este tipo de actuaciones es un poco las que tuvimos que acometer. La cubierta provisional del torreón, para que no siguiera deteriorándose. Siempre que había acceso con andamios o escaleras, y siempre que había posibilidad, intentábamos cubrir con mortero las zonas más desprotegidas de las medianías que habían quedado vistas, ¿no? Las coronaciones, los encuentros con los muros. Eso intentábamos un poco mitigar los problemas de humedad que tenían. Intentar cubrir las zonas más cercanas a las cimentaciones y a las casas, por problemas de humedad, por evitar que se fueran desprendiendo
el terreno cercano a las cimentaciones y evacuar las aguas, lo que decía Antonio del agua de las aguas pluviales que no tenían salida, pues intentábamos darle una salida antes de que se acumularan en el hueco, en la cota más baja que tenía el patio, que al final terminaba filtrándose y terminaba saliendo por las casas de la calle Santa Clara, ocasionando pues numerosos desperfectos. Eso, hacíamos las canalizaciones, bien por la tierra, bien entubadas, y las dejábamos sueltas en la zona de entrada del edificio para que se evacuaran directamente desde la puerta. En mayo de 2014 el Ayuntamiento adquiere el edificio. Lo primero, pues, el de broce, porque aquello parecía una selva. Este es el aspecto un poco después de las primeras limpiezas. Empezamos a ver un poco la realidad del solar. Ahí se ven los intentos de evacuación de las aguas. Ahí se ven las armaduras que estaban en espera de la continuación de la planta baja. Ahí se ve mejor, ahí donde se acumulaba todo el agua que salía por Santa Clara. Materiales. ¿Vale? Zonas todavía sin terminar de demoler. Ahí se ven las bóvedas, un poco la única prácticamente que medio se aguantaba. Ya un poco el espacio más ordenado, con la limpieza. ¿Vale? Y que sería un poco la primera de las actuaciones que decidimos hacer. Ya una vez que habíamos visto la situación del solar bien, bueno, pues decidimos, lo que hablaba Ismael antes, hacer medidas con carácter de urgencia, una medida rápida, ¿no? Una era la contención de la fachada trasera de esta casa, la que se ve aquí en el centro de la imagen. La otra era el hueco que quedaba entre las casas de la calle Cizoa y la calle Portugal, que también estaban excavadas por debajo de su cimentación y también había que contenerla. Y luego era la evacuación de las aguas, ¿vale? Empezamos por el muro o el megamuro que tuvimos que hacer para contener esa fachada. Como habéis visto, bueno, ya tenía desprendimiento, la fábrica también dejaba mucho que desear. Y como veis, el terreno era muy rocoso, inclinado, no podíamos andar excavando cerca de la fachada por las vibraciones y demás, que podían ser más peligrosos incluso que no hacer nada. Y empezamos la construcción del muro desde la zona más alejada, donde las rocas no lo permitían. Hormigón de limpieza, vaya, esto sí que no me lo esperaba yo, ¿eh? ¿Vale? Empezamos haciendo los escalonados. Un muro de hormigón armado, convencional, con hormigón hecho a mano, porque una de las peculiaridades de esta obra es que no permite el hormigonado convencional con una bomba convencional. Tiene que venir una estática, que es esta que va la goma por el suelo. Eso es abusivo y para la cantidad de hormigón que estábamos haciendo o que hormigonábamos cada vez, no era rentable traer la bomba. Entonces, a mano. La fuimos escalonando por adaptarnos un poco al terreno y porque tampoco la imagen desde las habitaciones fuera muy plana. Y ahí vemos, hasta que al final adosamos el muro a la fachada trasera del edificio, que era un poco lo que se pretendía. Esta es un poco la imagen final, el Guggenheim. Los dos últimos tramos, los tramos más altos, se hicieron con fábrica de bloque armado, esta zona, porque prácticamente ya casi no hacía trabajo de contención y era más una protección del tapial que estaba en la parte superior de la fábrica que otra cosa. Este es el resultado final de esa primera medida de urgencia. Entre tanto, también hacíamos otras pequeñas actuaciones. Esto fue resultado de una negociación con una propiedad de la calle Portugal, que tenía un patio que ocupaba
mucho espacio dentro del nuestro, de donde iría la futura piscina, y bueno, se negoció con ellos y accedieron a reducirlo y a reformárselo. El torreón, intentamos dar las pendientes para evacuar mejor las aguas, facilitarlo, y empezábamos con la zona. La siguiente medida fue empezar con la zona, con la contención de la zona esa que se quedaba encajonada entre las casas. Optamos por la opción de hacer muros de hormigón con batache, por partes, para no afectar, como teníamos que pegarnos a las casas, a los muros de las casas, para no afectar a las cimentaciones, íbamos haciéndolo por partes. Primero 2 tramos enfrentados, para contrarrestar los esfuerzos con la cimentación. Muro de hormigón convencional, con su armadura y con sus armaduras de espera, para ir haciéndolo poco a poco. Ahí vemos en algunas zonas también optamos por hacerlo con fábrica de ladrillo armado, y ese es el resultado final. La mejor contención que tenía este hueco, esa zona, por su forma de U, realmente era construyendo dentro. Entonces se aprovechó ese hueco pues para hacer una construcción que luego ya más o menos se piensa o se le da la utilidad de sala de máquina, y bueno, se piensa en que la contención real de eso es montando el forjado, que al final va a servir de apoyo a todas las viviendas a la vez. Y eso se hace. Ya una vez que están los muros hechos, ya es un poco sin riesgo, pues dejamos el forjado para más adelante. Y la última de urgencia, el alcantarillado, hacer por lo menos la red general de saneamiento para poder evacuar las aguas que se quedaban acumuladas ahí. Una tarea muy dura, porque el terreno era bastante rocoso, mucha profundidad, es un tramo muy largo, se necesitaba mucha profundidad, y la verdad es que nos llevó bastante tiempo. Esas fueron un poco las medidas de urgencia que tomamos, y esto ya son imágenes un poco de